Se nos pide resolver la ecuación lineal dada en una variable. Para el primer paso, simplificaremos ambos lados de la ecuación. Simplificar una ecuación significa eliminar paréntesis y combinar términos similares en ambos lados de la ecuación. Al observar la ecuación, observe cómo el lado derecho no está simplificado porque no hay paréntesis o términos similares. El lado izquierdo se simplifica. Podemos eliminar los paréntesis distribuyendo 2/3. Debido a que estamos distribuyendo una fracción, vamos a mostrar los dos productos. Primero tenemos 2/3, multiplicado por 9x. Y luego menos 2/3 por 12. Y esto es igual a 8 más 2x. Debido a que ambos productos involucran una fracción, escribamos 9x como fracción y 12 como fracción, con un denominador de 1. Y ahora, antes de multiplicar, simplificaremos. Observe aquí, 9 y 3 comparten un factor común de 3. Hay 1 3 en 3 y 3 en 9. Ahora tenemos 2 veces 3x, que es 6x. Menos, nuevamente, simplificando antes de multiplicar, 3 y 12 comparten un factor común de 3. Hay 1 3 en 3 y 4 3 en 12. Esto es ahora 2 veces 4, que es 8. Tenemos la ecuación 6x menos 8, igual a 8 más 2x. El siguiente paso es sumar o restar para aislar el término variable en un lado de la ecuación y el término constante en el otro. Porque tenemos términos variables en ambos lados y constantes en ambos lados, sumaremos o restaremos para recopilar los términos variables en un lado, y sumaremos o restaremos para recopilar las constantes en el otro lado. Porque tenemos 6x a la izquierda y 2x a la derecha, vamos a recoger los términos x en el lado izquierdo de la ecuación. Entonces, mirando el lado derecho de la ecuación, necesitamos sumar o restar para deshacer más 2x. Lo que significa que para el siguiente paso, restamos 2x a ambos lados de la ecuación. Simplificando, 6x menos 2x es 4x. El lado izquierdo se simplifica a 4x menos 8. 4x menos 8 es igual a, en el lado derecho, 2x menos 2x es 0, razón por la cual restamos 2x en ambos lados. El lado derecho ahora es solo 8. Todavía necesitamos sumar o restar para aislar el término variable, y recoge las constantes en el lado derecho. Lo que significa que el siguiente paso es deshacer este menos 8, agregando 8 a ambos lados de la ecuación. Simplificando a la izquierda, negativo 8 más 8 es 0. Ahora tenemos la ecuación 4x igual, en el lado derecho, 8 más 8 es 16. Ahora que hemos aislado el término variable en un lado, y el término constante en el otro lado, ahora multiplicamos o dividimos para aislar x, o resolvemos la ecuación para x. Como 4x significa 4 veces x, para deshacer la multiplicación y resolver x, dividimos ambos lados entre 4. Simplificando a la izquierda, observe 4 dividido por 4. Se simplifica a 1. Una vez x es x. Igual en el lado derecho, 16 dividido entre 4 es igual a 4. Ahora tenemos la solución a la ecuación. La solución es x es igual a 4. Lo que significa que si sustituimos 4 por x en la ecuación original, debe satisfacer la ecuación o hacer que la ecuación sea verdadera. Y tomemos el tiempo para verificar nuestra solución. Volviendo a la ecuación original, ahora sustituiremos 4 por x. Esto nos da 2/3 de la cantidad. 9 por 4 menos 12, es igual a 8 más 2 por 4. Y ahora simplificamos ambos lados de la ecuación. A la izquierda simplificamos primero los paréntesis. Multiplicamos antes de restar. 9 por 4 es 36, y tenemos 2/3 de la cantidad 36 menos 12. Igual en el lado derecho, multiplicamos antes de sumar, 2 por 4 es 8. El lado derecho se simplifica a 8 más 8. De vuelta a la izquierda, simplificando entre paréntesis. 36 menos 12 son 24. Tenemos 2/3 por 24 es igual a la derecha, 8 más 8 es 16. Volviendo a la izquierda multiplicamos, recuerda como una fracción. 24 tiene un denominador de 1. Simplificando antes de multiplicar, 3 y 24 comparten un factor común de 3. Hay 1 3 en 3 y 8 3 en 24. A la izquierda tenemos 2 por 8, que es 16. 16 es igual a 16 es cierto, verificando que la solución sea correcta. Espero que hayas encontrado esto útil.